para el tema de esta noche. Vamos a orar primero para comenzar. Señor, te damos gracias esta noche de lunes, porque una vez más podemos continuar con estos lindos estudios que hemos tenido lunes a lunes durante este año. Gracias por cada uno de quienes ha aportado lo mejor de sí y en especial la gracia del Espíritu Santo para enseñar una palabra, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que son parte de este equipo. Gracias, Señor. Y gracias por Peter, que esta noche es quien nos trae nuevamente la enseñanza. Rogamos que el Espíritu Santo le guíe, le ayude a recordar todo cuanto ha preparado y que tu presencia, Señor, invada, Señor, este ambiente que aunque es virtual, haya un ambiente de tu presencia, haya una palabra tuya tocando lo más profundo de nuestros corazones y todos en nuestras casas a través de la internet también podamos ser ministrados por la palabra que tú tienes a través de tu siervo Peter. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Adelante, Peter, Dios te bendiga. Gracias, pastor. De ahí espero que se esté viendo algo, escuchando también algo por ahí de fondo. Vamos a tener algo de fondo también. Sí, sí. Muchas gracias. Nuevamente acá. Nuevamente nos corresponde entregar la enseñanza del día lunes. Damos gracias a cada uno que se ha conectado. Y ya para comenzar, no sé si se dieron cuenta, pero ya hemos pasado prácticamente más de la mitad de los estudios en este año. Solamente nos quedan 4 meses de estudio, 4 meses de conectarnos los días lunes. Así que a lo mejor para algunos ha sido lento, quizás para otros se ha pasado muy rápido, no lo sé. Pero qué bueno que está la perseverancia en cada uno, qué bueno que cada uno se ha podido conectar también. Y como ya ven en pantalla, hoy vamos a hablar sobre el significado de la gracia. Ya el mes pasado estuvimos viendo sobre la naturaleza de la salvación, el cual comenzamos viendo un regalo inmerecido con la hermana Aniuska, una gracia irresistible con Franklin, un don universal con el pastor y también el pastor la semana pasada nos hablaba sobre una redención predestinada. Justamente en eso vamos a comenzar con el repaso, como es normal, como es de costumbre, con el repaso de esa enseñanza, en el cual, como decíamos, tenía como título Una redención, liberación predestinada, en cual el pasaje central se encontraba en Primera de Pedro 1, en el cual el pastor nos mencionaba que la presencia, la prognosis, es el conocimiento de las cosas o eventos antes que existan o ocurran. Esto es a la naturaleza omnisciente de Dios. Y ahí nos comentaba y nos leía también que en primera de Pedro 1 y 2 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, que Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Entonces todo esto indica que Dios tiene un conocimiento completo y absoluto de conocer el pasado, el presente y el futuro, tanto de todas las personas y así también de cada una de sus acciones. Ahí también nos mencionaba que en Romanos 4, 17 dice que llamar las cosas que no son
como si ya fuesen. Y ahí también nos comentaba que el destino de cada una de esta presencia de Dios, eh, cuáles, cuáles son sus fundamentos, que es el primero es revelarnos al Padre, el segundo es acercar el reino, el tercero es formar su iglesia y el cuarto es redimir a su pueblo. Entonces, durante toda la Biblia, el pastor también nos comentaba que se habla de la presencia de Dios. No hay nada en el futuro que quede oculto ante los ojos de Dios. Por ejemplo, en Isaías 42:2 dice que se cumplen las cosas antes que salgan a la luz. En Isaías 44:6 al 8 dice, yo soy el primero y el último. Y también ahí en Isaías 46:10 dice que yo anuncio el porvenir. Entonces, en el Antiguo Testamento ya podemos ver que desde antes ya se sabe todo lo que iba a pasar. Ya Dios desde incluso antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía ese plan, toda esa predestinación para el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es como lo dice en Isaías que 53, que dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Creo que todos conocemos ese pasaje, y que también dice que más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ya podemos ver con esto, desde incluso que antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía este plan salvífico también para cada uno de nosotros. El apóstol Juan también en su evangelio muestra el ministerio terrenal de Cristo totalmente cronometrado. Por ejemplo, ahí en Juan 2:4 dice, aún no ha venido mi hora. En el 7:30, nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. En el 12:27, ¿qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora, pero sí para esta hora he llegado. Entonces ya podemos ver que tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento ya se hablaba de todo lo que iba a suceder más adelante con toda esta omnisciencia y la presciencia de Dios al tener el conocimiento de todas las cosas. Entonces ya, como les comenté, hoy vamos a ver sobre el significado de la gracia, donde también comenzamos con una unidad nueva. Debemos ver que un mes nuevo trae también una unidad nueva, que en este mes vamos a ver la salvación por gracia. Y para poder entender toda esta salvación por gracia, debemos primero conocer el significado de la gracia. No podríamos conocer, no podríamos saber de esta salvación si no conocemos finalmente el significado de gracia. Si no vemos, si no conocemos este significado, difícilmente vamos a poder saber o poder vivir o poder deleitarnos en la gracia de Cristo. Y para comenzar, vamos a contar una historia sobre habría un rey que tenía un gran jardín, una gran viña, con las mejores uvas, con el mejor destilado del vino que salía en ese tiempo. Las mejores uvas de ese tiempo estaban en el jardín de este rey. Y una mujer viuda
pobre, sin riquezas, buscaba alimento para su hija, que llevaba muchos días sin comer. Entonces, al pasar por al frente de este jardín del rey, ve su viña y decide entrar al jardín para a lo mejor quitar algunas uvas para poder llevar comida a su hija. Cuando estaba de lo mejor ya recogiendo algunas uvas, la encuentra el jardinero de esa viña, el jardinero del rey. Y este jardinero la echa de ese jardín, la saca de ahí, porque esas uvas son solamente del rey y no están a la venta. El único quien puede disgustar de esas uvas es el rey. Nadie más. Nadie más podía tener la dicha de comer esas uvas. Entonces, cuando esta mujer iba saliendo de ese jardín, se encuentra cara a cara con el rey, con el dueño de esta viña. Y el dueño que le pregunta, ¿qué es lo que estás haciendo en este lugar? Ella, primeramente pidiendo perdón por estar en ese lugar, a lo mejor sin haber pedido permiso, sin hablar con alguien, lo primero que hace es pedir perdón por lo que estaba haciendo. Pero ella le cuenta que quería al menos un racimo de uvas para alimentar a su hija. Y el rey, en su misericordia, estira nuevamente el delantal de esta mujer y ella, asombrada, se pregunta, ¿pero qué es lo que está haciéndome? Y el rey, sin escatimar, le echa varios racimos dentro de su delantal. Y ella le dice, pero rey, ¿qué es lo que está haciendo? Yo no voy a poder pagar todo esto. Ni siquiera un racimo de uva puedo pagar. Pero el rey le responde, esta uva no está a la venta, por ende no me la vas a poder pagar, porque no está a la venta, sino que tómalo como un regalo para ti y tu hija. De eso es lo que vamos a hablar hoy, de este regalo muchas veces inmerecido, de este regalo venido de Dios. Bueno, y vamos a estar hablando también todo este mes de septiembre sobre este regalo inmerecido de Cristo llamada gracia, que muchas veces a lo mejor se mal utiliza, pero sabemos que sin ella difícilmente podríamos tener la salvación. Entonces, primeramente vamos a ver el significado de gracia según la RAE. Vamos a partir por el otro lado, el cual describe que es una cualidad de agradable y atractiva. Se refiere a la cualidad que hace que algo o alguien resulte atractivo, simpático o encantador. Esas personas que entran en gracia para otras. A eso se refiere en eso. También viene del dicho o hecho de gracioso. Se refiere a algo divertido, chistoso o que provoca risa. Alguien que es gracioso. Lo ven como una expresión de agradecimiento también. El gracias es una fórmula común para expresar la gratitud. Hoy en día a los niños le enseñamos esto como una palabra mágica, una de las palabras mágicas, el gracias. También la RAE lo ve como un don o favor gratuito. Se refiere a un regalo, beneficio o concesión que se otorga sin esperar nada a cambio. Aquí ya se va acercando más a lo que vamos a ver hoy, por eso que lo marqué en rojo. También lo ve con garbo o desenvoltura. Se refiere a la elegancia, a la soltura y agilidad al moverse o al hablar. También que se puede ver en teología. Se refiere a la ayuda sobrenatural que Dios concede al hombre para alcanzar la salvación. Y por último, en el lenguaje jurídico, puede referirse a un privilegio.
dispensa o perdón concedido por una autoridad. La libertad por gracia, que le llaman. Entonces, para la RAE, gracia se puede ocupar en todos estos distintos contextos, pero nosotros los vamos a basar en el don o favor gratuito y también lo que viene de la teología, que se refiere a un regalo, beneficio o concesión que se otorga sin esperar nada a cambio, y también se refiere a la ayuda sobrenatural que Dios concede al hombre para alcanzar la salvación. Entonces, ya viendo el significado de gracia en el griego, según el diccionario expositivo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, vamos a partir con el griego y también con su uso subjetivo. Como les dije, vamos primero a partir por el otro lado. Ahí ya ven en pantalla dos pasajes para que los vayan buscando, porque en algún momento se los voy a pedir a alguien que los pueda leer. Recuerden que todo lo que está en cuadro rojo, yo les voy a pedir en algún momento que alguien los pueda leer. Entonces, en el uso subjetivo, que viene de parte del otorgador, se ve de la disposición amistosa de la que procede el acto bondadoso, gracia o buena voluntad en general. Ahí en Hechos 7, 9, 10 dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces, esta es la disposición amistosa de la que procede el acto bondadoso o de buena voluntad, porque alguien encuentra gracia delante de los ojos de otra persona. Por favor, si alguien puede leer Hechos 14 del 24 al 28. Yo por acá. Amén. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Amén. Muchas gracias, hermana Betty, por esta lectura. Desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido por parte del otorgador. Entonces también vamos a ver la parte que viene del receptor, una conciencia del favor recibido, un sentimiento de gratitud, el gracias. Con respecto a esto, por lo general significa el ser agradecido. Ahí en primera de Timoteo 1, 12, 13 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús. Por favor, si alguien puede leer Romanos 6, 17, 18. Yo, Yo, hermano, Peter. A ver, lea uno. Hermana Susana, creo que dijo primero, ¿no? sí, sí, Ya, por favor. Romanos 6:17. Y Por 18. gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado,
habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén, mi Amén. hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermana. Amén. Pero gracias a Dios, el vivir eternamente agradecidos. El pastor siempre nos ha enseñado sobre la lectura de los 10 leprosos, que de los 10, siendo que todos habían sido sanados, se me imagina que también todos estaban muy agradecidos con Jesús, pero solamente uno demostró el agradecimiento. Uno volvió para agradecer directamente a Jesús. Hoy en día nosotros cómo estamos agradeciendo a Dios por esta gracia inmerecida que nos ha entregado. Entonces, con respecto a esto, se destaca la libre disposición y la universalidad de su carácter espontáneo, como en el caso de la gracia redentora de Dios, y el gozo que Él se propone para el que también le recibe. Así se pone también en contraste con la deuda, como lo habla ahí en Romanos 4, también con las obras, como lo dice también en Romanos 11:6, y así también con la ley, como lo dice en Juan 1:17. Y como vimos ya también el uso subjetivo, vamos a pasar a lo que nos atañe a hoy, al uso objetivo, que también este significado lo sacamos del diccionario expositivo del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que es aquello que otorga u ocasiona placer, delicia o causa una actitud favorable. Ahí hay 3 versículos por si alguno ya lo quiere leer. Van a estar ahí disponibles, yo le voy a estar pidiendo a cada uno. Entonces, el primero es que la belleza o a la gracia de la personalidad. Por favor, si alguien puede leer Lucas 2:39-40. Yo, Ya, Peter. hermano, A ver, ya, de Ah, ya, no. ahí está. Hermana, apagaron las dos micrófonos. Ya, ahora sí. Angélica, ahí está. Ya, Ahora sí. des- ya. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se Y se llenaba, perdón, de llenaba. sabiduría, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Amén. Muchas gracias, Angélica. Y se llenaba de sabiduría, venía ya con una personalidad, se iba formando una personalidad, una belleza por su actitud, por la forma de ser, que se fortalecía, se llenaba en sabiduría. Y la gracia de Dios está sobre él. Muchas gracias, Angélica, por esa lectura. También gracias por sus actos, nos habla que el caris aquí en el griego, en segunda de Corintios 8:5-6. Por favor, yo, hermano, hermana Susana, muy bien. sería, y no como lo esperábamos, sino que a ti mismo se dieron primeramente al Señor, que asimismo ¿Sí? se dieron primeramente al Señor, disculpe, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Amén. Muchas gracias, hermana Susana. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Entonces, gracias por sus actos. Y también esta palabra caris ahí en el griego nos habla sobre la gracia por su manera de hablar. Lucas 4:20-22.
Por favor, alguien que lo tenga. Ok, Eso, dice, Angélica. y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? De José. Amén. Gracias, Angélica. Ujú. ¿Se imagina a veces los hermanos de plantío del Señor que alguien dijera, ¿no es este el hijo de Alberto? ¿No es este el hijo de Patricio? ¿No es este el hijo de Juan, de Guillermo? Por la forma de hablar. Jesús tenía una forma de hablar. Aquí esto fue ya cuando él lee, lo hacen leer ahí en la sinagoga, y muchos quedaron maravillados con él, no solamente por lo que leyó, sino que en su forma de hablar, porque hablaba como con autoridad, dice la palabra. Y ahí donde dice, no es este el hijo de José, como diciendo, no es este el hijo de un carpintero cualquiera que viene a hablar así. Jesús mostró gracia en su forma de hablar. Hoy en día nosotros, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Estamos encontrando esa gracia por nuestra forma de hablar? Cuando nos escuchan hablar, ¿qué dirán los demás? ¿No es este el hijo de? Mira cómo andaba antes. A lo mejor andaba en fiesta, en discoteca. Y mira ahora cómo habla. Eso pasó con Jesús. Porque que recordemos que su padre era carpintero. Entonces muchos decían, ¿no es este el hijo de un simple carpintero que viene a hablarnos así? Entonces, gracias por su manera de hablar. Que recordemos esta palabra griega, caris, porque también la vamos a ver más adelante. Entonces, esto se refiere al efecto de gracia, el estado espiritual de aquellos que han experimentado su ejercicio, como por ejemplo, un estado de gracia. Ahí en Primera de Pedro 5:12 dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Estar en un estado de gracia permanentemente. Permanentemente, como lo dice ahí en Primera de Pedro 5:12, la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. No, que no dice vas a estar o estuvieron, sino que dice en la cual estáis permanentemente en este estado de gracia, viviendo la gracia de Cristo en nosotros, viviendo este don, este regalo inmerecido de la gracia de Dios. También se ve en efectos prácticos de la gracia como donativo o beneficio, que es el agregado de las bendiciones terrenales y el poder de la provisión al ministerio. En primera a los Corintios 16:3-4 dice, y cuando haya llegado a quienes hubiereis designados por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, que yo también vaya, irán también conmigo. Tener favor es hallar gracia ante alguien, como lo dice, por ejemplo, en Hechos 2:47. Así
se halla en este sentido al inicio y al final de varias epístolas, donde el redactor desea gracia de parte de Dios para los lectores, como por ejemplo cuando parte la carta a los Romanos, capítulo 1 de la carta a los Corintios. A este respecto se relaciona con el modo imperativo del verbo kairo, con el gozarse, una forma de saludo entre los griegos. Un saludo, el bienvenido, todo eso tiene que ver también con el favor, con el hallar gracia. Entonces ahora vamos con el significado de gracia en el hebreo, según el diccionario también expositivo del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Por qué hice primeramente la palabra griega y segundo en el hebreo? ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento se fue escrito en griego. Por ende, de hecho, algunos se preguntan, ¿por qué todas las palabras las buscan en griego? Es por esto, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. Pero las palabras en hebreo se buscan más para el Antiguo Testamento, el cual se escribió en ese idioma. Entonces, la palabra gracia en el hebreo proviene de la palabra Hanán, que significa ser misericordioso, considerado, favorecer. El término se encuentra en el lenguaje antiguo con un significado muy parecido al hebreo bíblico. Sin embargo, en el hebreo moderno, Hanán, que pareciera dar mayor énfasis en la acepción más fuerte del perdonar o mostrar misericordia. Por ejemplo, que esta palabra aparece 80 veces en el Antiguo Testamento hebreo. Y muchos dicen que la gracia comenzó en el Nuevo Testamento. Nosotros podemos ver desde ya que todo esto comienza desde también el Antiguo Testamento, donde esta palabra aparece 80 veces y por primera vez aparece en el Génesis 33:5. A los de Plantío Colina les debe recordar esto. Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó, y lloraron. Alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños, y preguntó, ¿quiénes son estos para ti? Y él respondió, son los hijos que Dios, en su gracia, ha dado a tu siervo. Cuando nosotros estudiamos Génesis 33, me parece que Camila, si no me equivoco, llevó que este capítulo ya nos decía que nos pudiéramos imaginar todo este encuentro entre Jacob y Esaú. Luego de todo lo que había pasado entre ellos, ¿cierto? Que había sido vendida que su primogenitura por un plato de lentejas. Luego Jacob usurpó la identidad de su hermano para tomar la bendición de Isaac, su padre. Entonces, luego de todo esto, que de hecho Esaú hubo un tiempo que quería matar a su hermano Jacob, después de varios años ellos se encuentran. Y sin duda que hubo un acto de gracia, un acto de misericordia entre estos dos hermanos, en donde llegó el perdón a ellos. Incluso dice, Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Cuántos de nosotros también nos acordamos cuando Cristo corrió a nuestro encuentro, nos abrazó? Y creo yo que en ese momento muchos de los que estamos acá, mediante ese encuentro, lloramos, le pedimos perdón a Dios por todo lo que habíamos hecho. Y ahí fue donde hallamos también gracia ante Él.
Entonces, por lo general, este término que sugiere un favor que se hace, a menudo inesperado e inmerecido, como también hemos dicho. Hanán, esta palabra hebrea, puede expresar también generosidad, un regalo del corazón, como lo dice en Salmos 37:21. Sobre todo, Dios es la fuente de un favor no merecido, como lo dice también en Génesis 33:11. Y una vez tras otra se le suplica que actúe con acciones gratuitas como solo Él lo puede hacer, como solo Dios lo puede hacer. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insisto con él, y Esaú lo tomó. Un regalo del corazón, algo inesperado, con generosidad. Por favor, si alguien puede leer Números 6, 22 al 27. Yo, hermano. Ya, Peter, Muy bien, le vamos a poner un 7 a las dos hoy día. A ver, primero vamos con la hermana Susana con Números y Angélica con Génesis después, por favor. Amén. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén, Amén. mi hermano. Muchas gracias, hermana Susana. Esta viene de la bendición sacerdotal. Esta es la Mm. forma que tenían de despedir los sacerdotes al pueblo luego de cada reunión, luego de cada holocausto. Esta era la forma que tenían de despedir al pueblo. Hermana Angélica, perdón, Angélica, sí, por favor, Peter, con Génesis 43:29. 43, 29. Amén. Dice así: y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿Es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo Dios: tenga misericordia de ti, hijo mío. Amén. Muchas gracias, Angélica. Bueno, creo que también los de Plantilla Colina se deben recordar de esta escena, ya cuando había tomado prisionero a Simeón, lo había dejado prisionero a Simeón en Egipto, y les dijo a sus hermanos que fueran por su hermano más pequeño, por Benjamín, que si no volvían con su hermano más pequeño, Simeón iba a quedar que prisionero siempre. Quería ver si sus hermanos habían tenido un cambio de mentalidad desde que lo vendieron como esclavo a él hasta esos años, si habían tenido un cambio de mentalidad. Y justamente cuando él ve que sus hermanos vuelven con Benjamín para liberar a Simeón, dice la Biblia, dice la palabra, que cuando José los ve, se conmueven sus entrañas y se aparta para llorar, porque ve el cambio que hay en sus hermanos, que no quieren volver a cometer el mismo error que cometieron con José, sino que no iban a permitir que su hermano Simeón también muriera. Y José, al ver todo esto, se le conmueven sus entrañas. Es un dolor, no sé si tanto habría sido que él lloró por un dolor, sino que también lloró de alegría al ver el cambio en sus hermanos, al ver a su hermano más pequeño, Benjamín y José.
eran hijos de la misma madre. Entonces José, al ver todo esto, incluso dice después, lloró amargamente cuando él expone, cuando él se quita a lo mejor todo el maquillaje que ahí tenían en ese tiempo, todos estos faraones egipcios, todo eso, cuando él se quita y se da a conocer a sus hermanos, la palabra dice que él llora amargamente, pero con gritos, sacando todo lo que él tenía y finalmente en su misericordia, lleno de la gracia de Dios, perdona a sus hermanos. Y eso provocó que sin duda el pueblo de Israel no pereciera, sino que permaneciera luego de esos 7 años de sequía, 7 años de hambre, que pudiera permanecer por la gracia de Dios. Entonces, el favor de Dios se percibe sobre todo en su liberación del pueblo de Dios de sus enemigos y de los males que le rodean. Eso lo podemos ver también ahí en Amos 5:15, donde vemos las oraciones de los profetas a Dios por la liberación de su pueblo, esto es del cautiverio. Sin embargo, Dios extiende su misericordia según su voluntad y acción soberana a quien quiera, a quien Él quiera escoger. Ahí lo vemos también en Éxodo 33:19, donde se aprecia la bondad y la misericordia de Dios al pasar por delante de Moisés, tapando con su mano los ojos de Moisés. Solamente se le da a conocer su espalda, diciendo que eres tú quien me debe seguir. Entonces ahí también es donde podemos ver la bondad y la misericordia de Dios. De muchas maneras, la palabra Hanán combina el significado de caris, en el que la palabra que vimos antes, que viene del griego, que también indica encanto o benevolencia, y el sentido neotestamentario de favor no merecido o misericordia. Entonces, para tener un concepto correcto de lo que es la gracia de Dios, es preciso echar mano a los datos que nos proporcionan, como hemos visto siempre, la Biblia. Todo lo que a esto respecta nos puede ofrecer la teología que elaborada a lo largo de la historia de la Iglesia, que debe ser siempre contrastada con la revelación que es la palabra de Dios. Es la única norma para nuestra fe. Entonces ya hemos visto esta palabra Hanán y también el Caris, y estas palabras ahora las vamos a ver también en el Antiguo Testamento, en la gracia en el Antiguo Testamento, y así también para finalizar la vamos a ver en el Nuevo Testamento. Entonces, tres son los términos que en el hebreo del Antiguo Testamento emplea para expresar el concepto de gracia. Por ejemplo, el gen del verbo hanán, que significa mostrarse misericordioso, amable, generoso, propenso a dispensar favores. Gen, pues significa gracia en el sentido de favor hecho por benevolencia. También viene del verbo gesed, significa gracia en el sentido de caridad, de benignidad, de misericordia. En cierto sentido, corresponde de cerca a la idea nuevo testamentaria de gracia en sus aspectos conectados con la redención. También tenemos la palabra ratson, contentamiento, aceptación, buena voluntad. Así lo encontramos en Isaías 60, también las versiones hebreas de Lucas 2 y de Filipenses 2, en que corresponde al griego eudoquía, que dice, y los extranjeros se edificarán. A ver, ¿alguien que lo pueda leer? Isaías 60:10, ya que está Yo, marcado ahí. ya, Angélica, por favor. y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Amén. Muchas gracias, Angélica. Aquí habla sobre la futura gloria de Sión.
la buena voluntad. En todo lo que encontramos aquí en Isaías 60:10, habla sobre la futura gloria de Sión. Entonces, estos tres sustantivos, adjetivos y verbos correspondientes aparecen en el Antiguo Testamento con una frecuencia impresionante y nos ayudan a formarnos una correcta idea de lo que significa el término gracia en el sentido teológico. Para el concepto perteneciente, ahí también ya hay un versículo, para el concepto perteneciente al Antiguo Testamento de gracia, no se obtiene adecuadamente con un mero análisis del lenguaje. No es solamente un significado, pues esto se revela a través de acciones. La doctrina de la gracia está reflejada también en las costumbres, en las instituciones, de las experiencias que brotaron de la elección divina y se plasmaron en la historia y en la geografía del pueblo escogido, Israel. Por ejemplo, podemos verlo en la libre elección divina de Abraham, de Isaac y de Jacob, o Israel. En la libre elección de los patriarcas podemos ver toda esta forma de gracia en el Antiguo Testamento. También lo podemos ver sobre la revelación a Moisés desde la zarza ardiendo. También lo podemos ver cuando Dios se revela al pueblo en el Sinaí. También lo podemos ver con la misión que tenían los distintos profetas en llevar la palabra de Dios al pueblo. Si bien sabemos que muchos no le escucharon, pero ahí es también donde vemos la gracia de Dios en el Antiguo Testamento mediante los profetas. Y también por último, la restauración después de la cautividad. Mediante Esdras y Nehemías, también hemos visto años atrás sobre todo este avivamiento que tuvo Israel luego de la cautividad. Y todo ello es manifestación del favor, de la misericordia y de la buena voluntad de Dios para con su pueblo. Esta es la primera muestra de gracia o de favor inmerecido de Dios a la humanidad que se manifestó ya en el Génesis, como lo hemos visto anteriormente, con la promesa de un redentor, como lo dice ahí en Génesis 3:15, por favor, si alguien que lo puede leer. También lo vimos el lunes anterior con el pastor. Johnny, ya, Susana, por favor. 3:15. Y ¿Sí? pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cañar. Amén. Muchas gracias, hermana Susana. El pastor ya nos habló el lunes anterior sobre esto, en donde la herida en el calcañar era algo mínimo, ¿cierto? Pero finalmente la serpiente iba a ser herida y más aún muerta con esta herida en la cabeza. Y todo eso vino justamente con la promesa de Cristo Jesús. Todo esto ya se está hablando en el Génesis, que iba a haber uno que le iba a herir en la cabeza. Y ahí cuando Jesús, podemos ver que cuando Jesús a lo mejor que en la cruz el enemigo o la muerte se estaba riendo, ya a lo mejor haciendo fiesta con todos sus secuaces, fiesta porque Jesús murió. Cuando lo bajaron de la cruz, a lo mejor él lo fue a recibir y lo llevó también a la tumba. Ya cuando estaban ahí en la tumba, durante 3 días a lo mejor estuvo en fiesta celebrando, pero lo que no sabía, que al tercer día iba a ser herido en la cabeza. Iba a llegar ese momento donde se iba a dar la muerte de la muerte, con la victoria de Cristo sobre esta muerte. Entonces vamos a ver también en la gracia, para ir finalizando, en el Nuevo Testamento.
El Nuevo Testamento usa siempre el término caris, como lo vimos anteriormente, para referirse a la gracia. Pero este término también tiene varios sentidos. Por ejemplo, el primero, el sentido más elemental dentro y fuera de la Biblia, es del encanto o atractivo. Este sentido ya ha pasado a las lenguas latinas y el vulgo lo conoce muy bien. ¿Qué gracia tiene? Me ha caído en gracia, como lo veíamos al principio, ¿cierto? El segundo sentido, también muy elemental y muy empleado por todos, es el de agradecimiento, que es, por ejemplo, cuando nosotros decimos muchas gracias en señal de gratitud o dar gracias para referirnos a la bendición, por ejemplo, de la mesa. Así, el término se emplea para expresar la reacción emocional de alguien que ha recibido un favor. Y el tercer término es entrando ya en el uso más típico que creo que tenemos la mayoría de los cristianos de gracia, es de acuerdo con el concepto del Nuevo Testamento. Nos encontramos con el sentido de favor, con el mismo significado que el hebreo Hanan, y expresa una actitud favorable, que soberanamente libre, totalmente gratis de Dios hacia los hombres. Esta actitud, al pasar a la acción, se concreta en en dos sentidos, como por ejemplo la idea de gracia como don salvífico, como lo es ahí en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? Don de Dios. También para edificación del cuerpo de Cristo. En Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, y también como poder que habilita al hombre para actuar por encima de sus fuerzas naturales, más aún a pesar de su debilidad, y precisamente a través de esa misma debilidad. Por ejemplo, primera a los Corintios 15:10 dice, pero por esta gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. Por favor, si alguien puede leer 2 de los Corintios 12, 9, 10. Yo, hermano, lo tengo. Hermana Susana, por favor. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Por tanto, de buena gana gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y 10, fíjate. Sí, Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. amén. Muchas gracias, hermana Susana, por su lectura. Amén. Excelente. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No somos nosotros, no somos nosotros. Muchas veces dicen querer es poder, pero no somos nosotros. Nosotros somos personas débiles, personas que no podemos, que sin Dios, la verdad, no seríamos nada, ni siquiera nos podríamos levantar cada día para ir al trabajo, por ejemplo, para realizar los quehaceres diarios. No seríamos nada si Cristo, mediante su gracia, no está en nosotros. Por este don que proviene de Cristo, que por su gracia nosotros somos salvos, como lo dice en Efesios 2:8. Por su gracia somos salvos por medio de la fe. Entonces, no es por nosotros, sino que todo es por medio de Cristo. Y ya para concluir,
Entonces, luego de todo lo anterior que hemos dicho, encontramos el contraste bíblico entre la gracia por parte de Dios y el mérito, esfuerzo y obra por parte del hombre. Son cosas muy distintas. En este sentido, podemos definir concisamente que la gracia como todo don inmerecido de Dios a los hombres, y más en concreto, el don inefable de Dios en Jesucristo a los pecadores. Eh, en Hechos 2, de 46 que a 47 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esta es la vida de los primeros cristianos, ahí en el libro de los Hechos. Perseveraban unánimes. Y ojo, que no dice perseveraban un domingo, al otro domingo no, al otro domingo sí, los lunes sí, un lunes no, sino que cada día perseveraban unánimes estos primeros cristianos. Tenían además favor con todo el pueblo. Y así el Señor les añadía cada día a la iglesia a personas nuevas para que sean salvas. En Tito 2, 11, 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí nos está hablando también sobre la enseñanza de la sana doctrina, viviendo sobrios, justos y piadosamente. El pastor hoy día nos hablaba sobre todo esto, el practicar la piedad. ¿Qué es lo que es practicar la piedad? Aquí nos habla de que debemos vivir sobrios, justos y piadosamente, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, esta gracia de Dios, gracia en Cristo, gracia en el Señor, como usted lo quiera decir, está revestida de los siguientes caracteres. Uno, es revelada por Cristo, como lo dicen Juan 1.17 y Romanos 1.5, es dada en atención a los méritos, obediencia y acción redentora, que no de nosotros, sino que de Jesucristo, como lo dice en Romanos 3.24 y también Romanos 5.21, es un don, perdón, es un estado del creyente, como lo dice en Romanos 5.2, que está constantemente, no es un día sí y un día no, sino que es un estado que está en el creyente constantemente. También es el favor y el poder de Dios que han de manifestarse. ¿En quién? En el creyente, en una conducta digna de Dios. Dice 2 Pedro 1:4. También la gracia, en fin, es el evangelio o buena noticia de salvación. Entonces, para ya ir finalizando, el mundo habla de libertad, pero nosotros sabemos que esa es una falsa libertad, que nos vende a lo mejor una sociedad que hoy en día estamos viviendo, que se creen ser libres porque pueden consumir drogas, pueden consumir alcohol, ir a lo mejor a discotecas, porque quieren manipular y tener el control de las personas. Les venden una falsa libertad netamente para que toda esta sociedad tome el control de las personas. También se cree libre a lo mejor por poder elegir una identidad abiertamente o vestirnos como como por ejemplo se puede vestir algún influencer. Nosotros también nos vestimos. Esas son falsas libertades que hoy enseña el mundo, pero la verdad es que son esclavos, esclavos de las drogas, esclavos del alcohol, esclavos de una sociedad que cada día va más en decadencia, esclavos de este mundo
sabemos quién es el príncipe de este mundo, ¿cierto? Entonces son esclavos también de ese príncipe, esclavos del orgullo, esclavos del dolor, y no el dolor solamente físico, el dolor psicológico, el dolor espiritual. El domingo, ayer, Cristel nos hablaba sobre si tenemos una herida física o una cicatriz física. No nos gustaría que nadie nos abriera nuevamente esa herida. Pero ¿por qué abrimos las heridas espirituales? ¿Por qué las volvemos a abrir, esas cicatrices que a lo mejor ya quedaron sanadas, a lo mejor ya ni se notan, y volvemos a abrir esas heridas espirituales? Entonces son sometidos porque se vende una falsa libertad. Pero nosotros en Cristo somos verdaderamente libres. Nos hace libre para amar, libre para seguir la verdad, libres para seguir a Jesús. Todo es netamente por gracia, no por obras, no es por obligación, sino que netamente porque le necesitamos, porque Dios no obliga, sino que transforma. Y la única manera de recibir transformación es a través de su maravillosa gracia en Cristo Jesús. Mi buen Jesús, te doy muchas gracias, Padre, por poder entregar esta enseñanza. Perdón si a lo mejor me pasé un poco por la hora, pero Señor, tu gracia, la verdad que a veces la menospreciamos, a veces la tenemos, a lo mejor la tenemos tan en poco. Te pedimos perdón por eso, pero te damos muchas gracias por tu gracia, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu misericordia, muchas gracias porque sabemos, Señor, que sin ti la verdad que no podríamos hacer nada. Ayer tú nos hablabas que no miremos el pasado, que no vayamos nuevamente atrás, sino que abracemos tu misericordia, abracemos tu amor, abracemos tu gracia, porque sabemos que por tu gracia somos salvos. Nada más que por tu gracia es que somos salvos. No es por nosotros, no es por lo que nosotros hacemos, no es por lo que nosotros decimos, no es por lo que nosotros hablemos, sino que todo es por tu gracia, todo es por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por llamarnos y gracias por salir a nuestro encuentro tal tal como salió el Padre con este hijo pródigo que se le había ido, pero que cuando lo vio venir, salió a su encuentro, le abrazó, lo besó. Gracias por también salir a nuestro encuentro y entregarnos esta libertad. Todo mediante por tu gracia. Todo mediante por tu gracia. Somos libres en ti, porque tú nos has hecho libres. Muchas gracias te doy, Cristo. Todo esto en tu nombre. Amén y amén. Amén. Santo sea el Señor. Amén. Gracias, gracias, Peter, por esta linda enseñanza. Eso es, cerramos pantalla para ver a los que están conectados. Un lindo grupo, 24 conectados. Dios bendiga a todos ustedes. Tenemos unos minutos breves para comentarios, consultas, opiniones. Creo que la enseñanza ha sido muy, muy clara, muy, muy clara. Así que ahí hay unos corazones que se están elevando, Felicitaciones, Peter. agradeciendo la palabra. Por Gracias, pastor. gracia soy salvo, por gracia. Como esa mujer que recibió las uvas por gracia. Sí. No tenía para pagarla. Y el hombre le dijo, no la estoy vendiendo. Yo la lección que saco ahí, la salvación, no vino a venderla el Señor, vino a regalarla por gracia. Aleluya. No vino a vender, no pidió nada a cambio, salvo el arrepentimiento y la conversión. ¿Algo que decir brevemente? Sí, yo por acá no me Pastora, puedo poner frente a Ya, la... ¿Me escuchan? sí, No está me bien. puedo Sí, sí. poner...
no me puedo poner frente a la pantalla, pero gracias. Gracias, Peter, por esta hermosa clase que nos recuerda lo maravilloso que es la gracia del Señor, lo maravillosa que es un don inmerecido, pero que sin el cual no podemos vivir la vida cristiana. Como dice Guillermo, esa, esas uvas que no fueron para venderse, sino para regalarse. Gracias, Peter, por este hermoso recordatorio desde el Antiguo al Nuevo Testamento, donde vemos la maravillosa gracia del Señor. Muchas, muchas gracias, Peter. Que Dios te bendiga. Gracias, Oh, pastor. Amén, aleluya. amén, amén. Gracias, Señor. Gracias por la enseñanza, Peter, dice Chris. Dios les bendiga. Dios te bendiga, dice Chris. Gracias ya Ahí en por el... la predicación de ayer también. Oh, sí, Buena muy palabra buena. tuvimos también. Muy buena Sí, la palabra de Dios. Ahí estamos ayer. sí. Gracias a Dios la pude escuchar ayer. Sí, pues. ¿Algo más que decir? ¿Algo más que comentar? Hermana Competencia de Susana. lecturas entre Angélica y Susana. Sí, las dos tuvieron un 7 hoy. Bien. Susana, Gracias, hermano. Yo estoy muy agradecida porque todos estos días el Señor me ha hablado de la gracia, de lo que el Señor hace con uno, cómo poder entregarse para que el Señor siga hablando en uno. O sea, día a día me habla. La mujer igual no habló algo sobre parecido de lo mismo. Agradecer a Dios, no mirar las cosas, sino que salir de lo que el del pasado. Ayer la hermana Cris igual de que teníamos que no escarbar la herida, sino que también sanar de eso. O sea, cada día nos dicen muchas cosas al Señor que ya tenemos que renovarnos. Y estoy agradecida del Señor por esto, por esta palabra, hermano Peter, que también me llegó a mi corazón y recordándome de que por gracia soy salvo, que es un regalo inmerecido para mí. Estoy agradecida del Señor porque hasta aquí el Señor me ha hablado día a día. Estoy contenta por esto y que el Señor me siga ayudando y me siga dando la gracia, la sabiduría para seguir predicándole a mi familia, a los que necesitan alrededor de mí. En mi trabajo yo les predico también a los que llegan ahí. De alguna u otra manera me escuchan, otros no, pero yo digo, Señor, aquí por algo tú me tienes. Así que el Señor me dé gracia. Eso, mi hermano, muy agradecida por todo. Que Dios los guarde, pastor, pastora, los quiero mucho y a todos mis hermanos de plantío. Hermana Cris también. Gracias, mi hermano. Gracias. Gracias, hermana Susana. Sí, mire, ante José, eh, Faraón encontró gracia, o sea, José halló gracia ante Faraón por su sabiduría, ¿cierto? Entregada por Dios. Moisés también, él, él si bien decía que era tardo para hablar, pero él tenía todo conocimiento de guerra, era un guerrero que fue tomado para libertar al pueblo de Israel. En David dice que él o tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y yo siempre me he preguntado, ¿y yo qué tengo yo para merecer toda esta gracia? ¿Qué tengo yo? Varias veces se lo he preguntado y creo que a lo mejor más de algunos. Nosotros, ¿qué tenemos que a lo mejor hallamos gracia ante los ojos de Dios? Y es netamente como Ramón me parece que el lunes pasado preguntaba al pastor, ¿cómo nos creó si él sabiendo que íbamos a fallar? Es netamente por su amor, su misericordia. Por su misericordia, sin merecerlo, sin tener nada a favor de nosotros, a favor de nosotros, Él nos ve con ojos de gracia, con su amor. Hallamos gracia ante los ojos de Dios y como decía, sin merecerlo. Así que muchas gracias, hermana Susana, por su comentario. Creo que estamos todos en la misma, todos en la misma. Y así también deberíamos estar todos como el día de ayer estuvo David también ahí en Venezuela. Así también deberíamos estar todos nosotros con Dios, espiritualmente, de rodillas en el suelo, ahí, de rostro en tierra, también espiritualmente hablando. Así que muchas gracias, hermana Susana.
por su comentario. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Igualmente, hermana. ¿Alguien más? Yo, Peter. Hola, Peter. Eso, ¿cómo? Eso, muy bien, las dos. Muy bien. Eh, Peter, eh, ¿cómo se llama? Muy excelente la clase, muy clara, o sea, el recordatorio, pero un 7. Y esto nos ayuda a mí por lo menos, em, que esto, a ver, a mí me ha bendecido en el sentido de que no tengo que olvidar que Él me ha salvado por gracia, es una gracia inmerecida. Y esto me alienta a seguir y a seguir sirviendo a Dios, independiente de lo que pueda suceder. No olvidar de que esa gracia inmerecida yo no me la merezco, no me la merecía, como bien lo dices tú, pero a Dios le plació y en agradecimiento yo debo de seguir esforzándome, agradándole a Él y sirviendo, porque es la única forma que puedo retribuir, no sé si decir bien la palabra eso, pero yo lo único que tengo que hacer es vivir en santidad, buscar a Cristo y las cosas que puedan pasar alrededor, mirar solo adelante, solo a Cristo. Cuando soy débil, Él me dice, sé fuerte, o sea, fuerte, debemos decir fuerte, soy en ti, Cristo, porque tú me das la fuerza, porque tú me das la valentía para seguir adelante, a pesar de todo lo que podamos vivir individualmente cada uno. Y me ha bendecido esta palabra que esta nueva o esta enseñanza recordatoria de que no debo de olvidar que por una gracia inmerecida, yo no me la merecía, pero a Él le ha placido. Y en gracia y gratitud a lo que Él hizo por mí en aquella cruz y me dio la salvación, yo debo de seguir sirviéndole a Dios, sirviendo y agradando y vivir la palabra. Así que muchas gracias, Peter, por la enseñanza y que el Señor te siga bendiciendo. Clarita la enseñanza, de verdad. Eso. Bendiciones, saludos, besitos a los bebés. Gracias, Angélica. Sí, creo que la mejor honra que un hijo le puede dar a un padre es la obediencia. La mejor honra que uno como hijo le puede dar a un padre es la obediencia, tanto cuando ese padre está vivo, sino también cuando ya ha fallecido, es la obediencia a cada una de las enseñanzas que nos han entregado. Esa es la mejor honra que lo podemos llevar. Muchos a lo mejor en su vida no honran a su padre, no honran a su madre, pero después que fallecen van todos los días a verlo al cementerio, pero no honraron en su momento a sus padres. Entonces, nosotros también, como cristianos, la mejor honra que le podemos dar a nuestro Padre es obedecer a cada uno de sus principios. Así que muchas gracias, Angélica, por su comentario igual. ¿Alguien más? Antes de cerrar, termino un poco tarde. Jan, o si no, Melissa, o a lo mejor Julieta y Mateo. No sé quién ahí, de los cuatro. Hola, Peter. Melissa. La Julieta ya está Me lo en imagino, me lo otro, imagino, en otro mundo. me lo imagino. Mira, yo solamente quiero comentar, hay un dicho y una vez leí, no sé dónde, que decía, sé que Jesús existe o Dios existe porque sé quién soy cuando estoy sin Él y también sé quién soy cuando estoy con Él. Se refiere a la personalidad. Sé quién soy cuando no estoy con Él y sé quién soy cuando estoy con Él o lo conozco. ¿Por qué hago esto? Porque me llamó la atención de esta reflexión o de esta clase, Peter, que los atributos, o sea, la gracia que uno al ser hijo de Dios va adoptando, pues que en personalidad, porque tú decías que hay una gracia o una belleza de la personalidad de la persona, una gracia por sus actos y por su manera de hablar. Entonces, todos sabemos, cuando no teníamos a Cristo,
todo eso, cómo era nuestra personalidad, cómo era nuestra forma de hablar, cómo eran nuestros actos. Pero cuando Dios nos adopta como sus hijos, Él nos transforma porque ya empezamos a identificarnos como Él como Padre. Entonces empezamos a tratar de adoptar su personalidad, la manera que hablamos cambia, nuestros actos. Y, y eso es como que me llamó mucho la atención y aparte de todo el regalo que te da Dios de su salvación, como comentaba la hermana, que es por gracia, que no hay mérito, aparte te entrega su, el beneficio de como ¿cómo es la palabra cuando uno se mimetiza? Se mimetiza con, porque claro, pues uno, como decías tú, él es hijo del carpintero, él es hijo, a lo mejor en mi caso, de la hermana Susana porque tienen los mismos genes o se parecen o la forma de hablar. Pero después cuando uno ya empieza como a buscar más en la palabra, a buscar, empieza a adoptar la personalidad de Cristo y empieza a obtener esta gracia que tú comentabas y que me llamó mucho la atención en esta clase, que es lo que yo me llevo. Así que gracias por la palabra, Peter. No importa que te hayas alargado porque todo era necesario. Así que gracias. Gracias, Melissa. Sí, creo que cuando vamos creciendo, no sé, a los 15, 18 años, muchos no, nos conocen por el hijo de Alberto, el hijo de Irma, en mi caso. Pero después uno quiere ir buscando su propia, a ver, no sé cómo decirlo, Identidad. su propia, justamente, su propia identidad. Pero finalmente, cuando más, como decías tú, vamos buscando a Cristo, sabemos que nuestra identidad no es nuestra, valga la redundancia, sino que nuestra identidad está en Cristo, está en Amén. Cristo. Y ahí, como decía, al final, finalmente nos vamos haciendo esclavos de una sociedad donde todos quieren parecerse a, todos quieren ser como a, pero finalmente nosotros como cristianos debemos ser, buscar siempre el parecernos a Cristo. Bien, ¿Cómo sí. dices tú? Sí, Mimetizarnos con Cristo. Yo sé que la vara es muy alta, obviamente que en Cristo está la perfección, pero mediante su gracia, Él también nos lleva hacia esa estatura del varón perfecto. Eso sí, debemos perseverar en Él. Esa es la condición, perseverar en Él. Así que muchas gracias también, Melissa, por ese comentario. ¿Alguien más? O si no, pastor, no sé, usted. Eh, Agradecido, muy clara la clase, creo que no hay más que ahondar, muy explicada en cuanto a las lenguas originales, el Hanán en sí, hebreo, el Charish o el Pero, Carish, de donde viene carisma, en mm, el griego que habla de, bueno, de gracias personales, pero también de favores, y en el caso de la palabra, para salvación es el favor de Dios. La gracia es la buena voluntad de Dios, la gracia es la bondad de Dios, la gracia es la benignidad de Dios sí, para sí. la salvación de toda la humanidad sin que haya mérito alguno en alguna persona. No hay mérito, ¿no? bueno, Solamente la bondad de Dios. Eh, Recuerdo allí en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús nace, esa noche hubo un coro de ángeles que cantaba, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad. Ahí está el Hanán o el Chariz, buena voluntad de Dios para con los hombres. A veces se dice para los hombres de buena voluntad, pero no existen hombres de buena voluntad delante Amén. de Dios. mm, En general, el ser humano tiene mala voluntad para con Dios. De hecho, la gran mayoría lo rechaza. Pero allí los ángeles proclamaron esto, que el nacimiento de Cristo era la manifestación de la buena voluntad, de la gracia, de la bondad, repito, de la misericordia de Dios. Ese fue el coro angelical. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con todos los bueno, con hombres. todo. Desde un principio se manifestó
esa buena voluntad, esa gracia. Y esa gracia tiene nombre, se llama Jesucristo. Amén. Esa gracia tiene nombre, porque Gracias, Cristo Señor. es la buena voluntad de Dios hecha hombre, Amén. hecha persona. Le vimos, le conocimos. Entonces, la gracia se manifestó de manera visible en Jesucristo. Así que eso es lo que puedo añadir dentro de lo mucho que tú has dado. Buenísima. Gracias, Sí, Peter. Señor. Gracias, pastor. No sé si hay algo más, tenemos unos minutos todavía. Hermana Bernarda, Bernarda. Pastor, hola, buenas noches. Estaba escuchando tremenda palabra en relación a lo que compartió Peter en relación a la gracia. Y me hizo ruido un poco lo que usted dice. Igual sabemos todo que la salvación es por gracia, sin mérito nuestro. Pero ¿por qué hay la salvación en algunos casos se pierde? Entonces, si es sin mérito, entonces igual la palabra igual cuando la leo y la analizo, igual me demanda un esfuerzo el santificarme, sabemos que Él ha hecho todas las cosas nuevas y me dice, ¿cuándo se llama? No trayendo las cosas pasadas como a la mente. O sea, siempre me está hablando de que algo debo dejar y algo debo continuar hacia adelante. Siempre me está exhortando. ¿sí? Se le fue la señal, Hola, parece. Bernarda. Se le fue el audio a Bernarda. A ¿Me ver si escucha ahora? vuelve. ¿Me Sí, escucha? se Ahora escucha, sí. Bernarda. Es que estaba hablando bajo porque acá hay, hay ruido. Sí, Entonces, lo que pasa es que usted habló de la gracia sin mérito. sí. Entonces, en relación a la palabra, cuando yo la analizo, siempre el Señor me está hablando de que yo debo esforzarme y me exhorta de que algo debe cambiar, como que hay alguna situación que debe mejorar. Siempre me está hablando de ir en pos del blanco, de no dejar de mirar a Cristo, de un esforzarme, de un santificarme. Entonces, ¿a qué se refiere el mérito? ¿Cómo se traduce eso en relación a la salvación cuando en algunos casos se pierde? Ok. Respondo, Peter. ¿Me permites? No, sí, pero antes, mire, lo único Sí, que puedo comentar, antes de Juan, se me vino a la mente esta palabra que nos entregó David hace un tiempo atrás, Juan 15:6, que dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, será echado fuera, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Eso es lo que podría comentar, pastor. Ahí le dejo a usted. gracias. La salvación es un regalo inmerecido, un regalo que nadie buscó, que nadie pidió, que sencillamente nació en el corazón de Dios, salvar al mundo por Jesucristo, darnos a Jesucristo, que es el don perfecto. El don perfecto es Jesucristo. Nos regaló salvación. De tal manera amó Dios al mundo, como lo decimos, que ha dado a su unigénito Hijo. Ahora, esta salvación compromete al ser humano con una respuesta en gratitud. Aquí la gracia también es ser agradecido, ¿sí? Ser agradecido es lo que Dios espera, que el ser humano responda en gratitud al regalo de la salvación. Y esa gratitud nos compromete con el servicio en su obra. Entramos al reino por la gracia del Señor, por el nuevo nacimiento, entramos al reino y hay una tarea que cumplir en favor de millares que están perdidos y es la predicación, la difusión de la palabra del Señor. Entonces, los que somos salvos por gracia debemos responder en gratitud con las tareas, los ministerios, los dones que el Señor por gracia nos ha dado. Entonces, acá no hay que ganar la salvación. La salvación está dada, pero nos compromete con la responsabilidad de la gran comisión. La gran comisión es la responsabilidad
que el Señor le asigna a los que por gracia han sido salvos y han respondido a esa bondad. Entonces, no hay nada que no se pueda entender. Somos responsables. Algunos apostatarán de esta gracia. La salvación sí se pierde porque se descuida. Sí se pierde. Hebreos capítulo 2. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? No somos salvos por gracia. Y Pablo lo dice a los Efesios, los últimos pasajes que citó Peter. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto sin mérito de ustedes. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, charisma, es gracia de Dios, para que nadie se gloríe. Entonces lo que hacemos en la obra del Señor, lo hacemos en gratitud por el regalo de la salvación. Eso es lo que se puede entender en esto. No sé si me entiendes, Bernarda. Sí, pastor, gracias. Muy bien. Gracias, Peter. Ya son las 20:15, 22:15, entonces creo que vamos a ir a descansar, a reflexionar esta noche en esta palabra: por gracia soy salvo, no de vosotros. No hay mérito. ¿Sí? La salvación, lo dijimos en algún momento, la salvación no es solamente de ahora. La salvación es de siempre, solo que Dios se ha manifestado por gracia en diferentes ocasiones. Por gracia creó el mundo, por gracia formó al hombre, por gracia formó a Israel, por gracia, solo de su buena voluntad. Y la perfecta manifestación, la más perfecta, la más sublime expresión de gracia es Jesucristo. Amén. Es el don inefable, es el don por excelencia. Por gracia nos dio de su Espíritu Santo y mora en nosotros. Entonces en Jesucristo la salvación de Dios llega a su máxima expresión. Esa gracia se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan. Así que estamos agradecidos por ello. Vamos a cerrar en esta noche llevándonos esta palabra, conversándola, comentándola ahí en casa para seguir nutriéndonos. Pedro, Peter, ya sé, Pedro, Peter. Está bien, es lo mismo, lo mismo. Se me chispoteó, como dice por ahí. Estamos en Ah, Chile, así que está bien. como dice Cantinflas, se me chispoteó. Ya. Oramos, estamos agradecidos, estamos contentos, el Señor nos ha bendecido, hemos tenido un lindo grupo esta noche, 24 conectados, me imagino unos 40 participando, así que gracias al Señor. Hay por aquí, a ver, bueno, todos, muchos agradecen, Cristel agradece, ¿quién más por aquí agradece? Luis Adrixa, saludan, esos son los chats que hay. Oramos, Peter, tú ruego, por favor, que Ok. ores y Bueno, rogues la bendición. antes de orar, como les comenté, en este mes de septiembre vamos a estar viendo la unidad de salvación que por gracia. Hoy ya Sí, conocimos el significado. El próximo lunes será la elección en Cristo. El siguiente, el llamamiento divino. El que sigue, el perdón de los pecados. Y finalmente, el 29 de septiembre, vamos a tener con la seguridad la de la salvación. salvación. Amén. Así que Todos temas muy eh, interesantes. esos, Sí, qué maravilla. esos temas vamos a estar viendo durante el Sí. mes de septiembre. Oramos entonces para ir finalizando. Mi buen Jesús, te damos muchas gracias, Cristo, Amén. por este tiempo en donde podemos ver tu Sí, gracia como Señor. este don inefable que tú nos has entregado. Ayúdanos también para poder Sí, Señor. recibirlo. Creo que muchos de los que estamos aquí ya lo hemos recibido. Te damos gracias por Sí, salir a nuestro Señor. encuentro, como Aleluya. decíamos, sin ver nada bueno en nosotros, nada bueno en Sí, nosotros. Señor. Tú has visto algo bueno en nosotros y nos has traído hacia a Aleluya. ti, nos has traído hacia ti. Ayúdanos para poder permanecer en ti, para poder seguir permaneciendo en ti. Seas tú Sí, obrando Señor. en nuestras vidas, abriendo nuestras mentes para que cada día podamos mantener la mira puesta en ti. Día a día podamos seguir manteniendo la mira en ti. Te damos gracias, Jesús. Muchas gracias por esta
gracia que tú nos has entregado, que por esta gracia que somos salvos en ti. Y también seas tú en nuestro descansar en esta noche, seas tú permitiéndonos descansar, dormir bien para poder tener fuerzas para el Amén, nuevo día Señor. que se nos viene mañana, porque sabemos que nosotros somos débiles, sabemos que si fuera por nuestra propia fuerza no podríamos hacer nada. Eres tú que nos fortaleces día a día, que tu misericordia es renovada cada mañana por tu gracia, Amén. Jesús. Todo esto en tu nombre. Amén y Amén, amén. amén, amén. Abrimos cámara, por favor, para Besitos despedirnos. Amén. a todos. Un abrazo, hermano. Dios Dios les les bendiga. bendiga. A ver esos Buenas rostros y noches, podamos mirarlos. Hermana Dori, la bendiciones. eché de menos hoy, Ahí hermana está Dori. Irma, buenas Eso, noches. no me dieron Bernarda, A espacio. todos. Estaba muy rápida. Dios te Estaba muy doy rápida. también. Un Cristel, beso Dios les enorme, un bendiga. abrazo. Besitos para Anda un todos. garotiño Eso por es. ahí, un Buenas garotiño. noches, Isabel, bendiciones. Dios te bendiga. A Betty, un abrazo, Dios te bendiga. Un Oremos por abrazo. Rafael, por su pronta recuperación. Sí, Sí, Tiene, estamos me parece, una costilla fracturada, así es, ¿no? sí, la sí, la 11. La número 14. ¿Ah? Amén. Bueno, una costilla, no la 11, la 13, la 14, no, no sé. me equivoqué de número, Es perdón. En la una 11. costilla fracturada, ¿sí? Así es. Así que oremos Amén. para que oremos por Rafael porque tiene una costilla fracturada del golpe que se dio ya hace un mes más o menos. Cayó en la Mm, tina, en la ducha latina y se golpeó. Así que oremos por su sanidad. Así que amén. saludos para todos. Amén. Dios les Un bendiga. abrazo. Dios Un les abrazo, bendiga. Dios les Chao, bendiga. buenas noches. Chao, chao. Chao, Mañana hay plantío, Puerto Vara, mañana tiene plantío, miércoles oración, jueves Para Puerto Buenas Vara. Molina tiene noches, plantío, Dios les bendiga. viernes San Bernardo. Chao, Le chao. faltó jueves Morandé. Jueves Chao, Morandé bendiciones. también plantío. Dios les bendiga. Chao, chao. Un Chao, abrazo, bendiciones, chao, buenas chao, que noches. estén bien. Un Igual. abrazo.